Venga, pues me recoloco en esta parte de escritorio local y doy ya las buenas noches a Alberto Fernández. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Burgos con bici, una vez más se sienta aquí en escritorio local. Nos gusta hablar de movilidad, es un tema, creo que vosotros que estáis metidos en el meollo lo sabéis, interesa y gusta a los espectadores de Canal 54, los burgaleses en general, cada uno con su medio de movilidad, pero al final estamos todos de alguna manera entremezclados y condenados a entendernos, ¿no? Esto es evidente. Normalmente cuando hablamos de bicicleta, cuando hablamos de movilidad, nos centramos mucho en el entramado urbano, siempre, en el entramado urbano, en el asfalto, en cómo llego del trabajo a casa, de casa a la zona de ocio, pero es que la bicicleta es mucho más. Hemos conseguido, Alberto, trascender que la bicicleta no es un medio de domingueros. No es esto de usarlo solo para alguna excursión, pero oye, de vez en cuando es verdad que podemos movernos entre distintas ciudades, usarlo en nuestro tiempo libre para irnos de vacaciones, para irnos de viaje. Y cuesta a veces verlo, ¿no? Porque si nos cuesta pensar que llegar del centro a Gamonal en bici a veces es difícil, si me pongo a pensar en ir por Europa, yo digo, bueno, déjalo, ¿no? Busco un tren, busco un coche, pero esto está al día en moverse en bicicleta, ¿no? Por muchos sitios. Sí, totalmente. Dices que cada vez esto lo tenemos más integrado y hemos saltado ya esa valla de la bicicleta como ocio y dar un paseo. Lo ha hecho la sociedad burgalesa. Burgos con Bici ha aportado su granito de arena, y no sé si de arena, trayendo experiencias pues que nos comunicamos unos a otros, distintos colectivos, tanto de España como de Europa, y bueno, hemos querido traer estas nuevas nociones a Burgos, y poco a poco todos los burgaleses pues van adoptando la bicicleta como modo de transporte habitual, no solo de ocio, sino para ir al trabajo, a la compra, para salir, etcétera, y en sustitución del coche, que eso es lo más importante. A nosotros nos gusta decir, y así aparece en nuestra identidad, en el quiénes somos de nuestra página web, que cubrimos dos espectros, como todos los colectivos coordinados a través de la Coordinadora Nacional con Bici, ¿no? Dos aspectos o espectros que son el ciclismo urbano, la reivindicación del uso de la bicicleta en la ciudad y el viaje en bicicleta, el viaje en bici con alforjas, el cicloviaje, etcétera, etcétera. Entonces, hoy venimos aquí a hablar de esa segunda faceta, ¿no? Del viaje en bicicleta. ¿Que es más complejo o menos que el viaje, que el trayecto en ciudad? Porque yo en ciudad veo peligros muchas veces por todas partes, pero sin embargo que uno dice, bueno, vas con más tiempo, pero tiene telita, Bueno, pues ese es un poco el tema del día. Son cosas totalmente distintas, según cómo y dónde es mucho menos complejo, y se trata de que esos trayectos, esos posibles viajes, esas conexiones entre localidades interesantes, ciudades interesantes, sean a su vez seguras. Y de eso vamos a hablar hoy, de los trayectos que podemos hacer desde la ciudad de Burgos y en el entorno de la seguras, provincia de Burgos. Y que lo primero es llevar un material, no vale cualquier cosa. Yo no cojo la bici, un casco y me voy por ahí, hay que llevar equipaje significativo, ¿no? Efectivamente, bueno, estamos hablando de una modalidad que no tiene una definición muy precisa. Hay tantos modos de viajar en bicicleta como viajeros en bicicleta. Pero esos modos, o sea, uno puede ir sin alforjas de hotel en hotel, puede ir cargado con alforjas, con su tienda de campaña, su hornillo y demás cosas, y prescindir de todas las intendencias ajenas. Y dentro de toda esa variedad hay un aire de familia que identifica a los viajeros en bicicleta, y enseguida nos juntamos y nos saludamos y decimos dónde vas, qué haces, cómo vas. Y es esa sensación de bueno, estar viajando en un medio totalmente conectado con la naturaleza, en el que se circula a una velocidad que te da la sensación de ir avanzando, no como andando, que andando efectivamente lo vives absolutamente todo, ¿no? Todas las sensaciones, todos los elementos, la temperatura, la lluvia, los olores del campo. En bicicleta también, y además un poco más rápido. Te da la sensación auténtica de viaje. Ahí tenemos, por ejemplo, un equipamiento pues habitual de un cicloviajero, es 2 alforjas con ropa, comida, tienda de campaña arriba y esterilla, y ahí se va de camping en camping, y ocasionalmente incluso se puede acampar al aire libre, bueno, pues si te lo permiten, o escondiéndote un poco si no llegas a un camping o a otro tipo de alojamiento. Yo aquí veo la bicicleta muy bien ordenadita, pero es que la siguiente foto, que la estoy viendo por el rabillo del ojo, todo eso cabe. Bueno, esto es una foto de un viajero, la he descargado de internet, y efectivamente, eso es, cuando estamos preparando el viaje todos colocamos
también o no tan bien todo nuestro equipamiento, a ver qué cosas podemos quitar, porque uno de los principios es aligerar todo el peso posible, ser ligeros de equipaje. Y bueno, ahí están pues los imprescindibles. Arriba a la izquierda se ven las alforjas, este viajero lleva 2 pares de zapatillas, otros llevan botas de montaña porque ocasionalmente hacen algún trekking por ahí. También se llevan unas chanclas. A la derecha abajo se ve el kit de cocina, el hornillo, la bombona, la fiambrera para cocer algo, y lo demás es todo ropa. ¿Cuánta ropa? Pues mira, una de las curiosidades del viaje en bicicleta es que a partir de 3 días tienes que ir lavando. Claro. Y como tienes que ir lavando tu equipamiento, no vas a meter 18 camisetas, pues basta con 4, porque al tercer día ya tienes que lavar 2, 3 culotes para ir intercambiando. Ropa de abrigo e impermeable por si llueve o si vas a zonas donde puede hacer algo de frío, y es mínimo. Aquí tenemos otro viajero que se hace el mismo, una foto cenital. Sí, probablemente esté haciendo un viaje, ves que lleva 2 sacos de dormir. En fin, lleva ordenador, quizás sea un viajero que promociona sus propios viajes. Este lleva chanclas, zapatillas de pedaleo y botas de montaña y sandalias. En fin, este llevará 4 alforjas y un buen macuto, porque lleva un equipamiento sorprendente. También ocupa y pesa bastante el equipamiento cuando uno hace el viaje, pues para presentarlo, cuando está promocionando su propio, es un youtuber de viajes en bici, entonces lleva una buena cámara, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar de muchos viajes. Vamos a irnos a Europa y nos vamos a ir acercando a Burgos, porque aunque parece que no, pero en Burgos tenemos rutas. Pero yo me he quedado con la primera y luego vamos a ir acercándonos, porque claro, Europa. A mí yo ya pensar lo que te digo, desde aquí a Gamonal en bici ya me entran sofocos, pero aquí hablamos de una ruta por Europa, o varias rutas, ¿no?, que tiene Europa marcadas para el disfrute, porque además es que es para disfrutar, para moverte de un sitio a otro, pero disfrutando. Sí. Efectivamente, hablamos de Europa, pero porque hay un proyecto europeo que se llama Eurovelo, de grandes trayectos en bici seguros y señalizados que atraviesan el continente entero. Este proyecto afecta a todos los países y se pide para él la colaboración de todos los países, y España ha estado especialmente implicada últimamente. Ahí tenemos el mapa de Eurovelo. Por España pasan 3 trayectos y lo tenemos aquí porque por Burgos pasan 2, y 2 de los más importantes. Estos no nos han dejado fuera, por lo menos, ¿no? En el trayecto aquí nos hemos quedado. Bueno, pero quiero decir, con bastantes complicaciones. Desde Burgos con Bici hemos aportado también aquí nuestro granito de arena para diseñar el trayecto, sobre todo el Eurovelo 1, que es el Eurovelo Atlántico, Atlantic Sea, que como ves va desde el Cabo Norte en Noruega hasta Porto, no sé exactamente dónde acaba, en Portugal, pero dando la vuelta por Cádiz, metiéndose por el sur de Portugal y hacia arriba, en vez de por el mar Cantábrico. Esto fue tema de muchísima polémica, porque lo normal es que fuese por el País Vasco, Asturias, Galicia y bajase hasta Lisboa o hasta el Algarve. Pero bueno, al final decidieron hacerlo por la Vía de la Plata, quizás también aprovechando el contenido histórico de esa Vía de la Plata y dar la vuelta luego para subir por el norte de Portugal. ¿Estos son rutas paralelas a grandes carreteras? ¿Son caminos? No, tienden a ser caminos. Se trata de hacer vías seguras y exentas de tráfico para la ciclabilidad en bici. Bueno, ahí tienes todas numeradas. Todas estas zonas nos podríamos mover yendo tranquilamente por caminos. Bueno, son rutas seguras. No todas están del todo acabadas. Además, tienen como distintas fases de implementación. Ahora mismo las de España, concretamente el Eurovelo 1 a su paso por España, simplemente está señalizada. No se han hecho intervenciones sobre el firme. Concretamente aquí coincide hasta Rabé con el Camino de Santiago, luego se separa un poquito, vuelve a juntarse con el Camino de Santiago, y hay zonas que son unos pedregales tremendos, ¿no? Para hacer con bici de cicloviaje, pues a veces es complicado. De momento, en España no ha habido intervención en infraestructuras, por lo menos lo que conocemos de la provincia de Burgos, pero ya están señalizadas, que es un paso muy grande. Entonces uno puede recorrer, estas rutas tienen un componente histórico muy fuerte, entonces van conectando sitios de interés patrimonial y cultural, ¿no? Bien, pues ahí tienes la Eurovelo 1 que pasa por Burgos, coincide un poquito a la salida de Burgos con el Camino de Santiago y luego se separa para ir por el Canal de Castilla hacia Valladolid, Salamanca, conecta con la Vía de la Plata, baja hasta Cádiz, Huelva, se mete en Portugal y sube hasta Lisboa. Esa señalización de la que... Solo una cosilla, sí. En España vemos que hay 3, que son la Eurovelo 1, que es la Atlántica, la azulita, que es la ruta de los peregrinos, que es la número 3, también muy importante y de las primeras que se diseñó, que va hasta Santiago, como no, también pasa por Burgos, y esta coincide punto por punto con el Camino de Santiago.
También se separarán algunos tramos porque hay un conflicto ahí entre, claro, los caminantes, las bicis molestan mucho, pasan a velocidad, tienen que estar apartándose, luego hay una queja permanente de los caminantes del Camino de Santiago que van a llegar a los albergues a veces y los ciclistas han llegado primero, no hay camas, etc. Bueno, ahora como todo se hace por reservas online o llamando por teléfono, ese problema se está minimizando. Pero hay conflicto, hay disputa sobre si las rutas Eurovelo, la de los peregrinos que va por el Camino de Santiago, tiene que ir por el camino exacto o es recomendable que se separen en algunos puntos por vías alternativas. Al final también el que quiere hacer el Camino de Santiago quiere seguir el camino, aunque vaya en bicicleta. Efectivamente, sí, pero bueno, también hay gente que lo hace en coche por el Nacional 120 y es camino, pone autovía Camino de Santiago. Quiere decir que al final uno puede ir conectando los puntos de interés del Camino de Santiago y hacerlo en avioneta. Yo quería ver la señalización esa que... Sí, un momentito, mira, sí. Si vuelves a la imagen de atrás, vemos que en España hay otra tercera que es la Mediterránea, que conecta España, llega hasta litoral, Grecia, ¿no? Italia se lo salta por el norte, pero todo lo demás es Mediterráneo, y si vemos en las columnas de los lados falta la Eurovelo 16 y la Eurovelo 18, ahí hasta la 19. ¿Por qué falta la 16? La 16 está en diseño y incluirá Madrid, que es ahora mismo la única capital de Europa que no tiene ruta Eurovelo, y eso es como una falla. Entonces ahí se están peleando los colectivos por ver qué ruta. De momento se sabe que va a ir Madrid-Toulouse, pero no se sabe qué más va a conectar ni qué temática va a tener, porque todas las demás rutas, por ejemplo, el Eurovelo 6 es la de los grandes ríos, que es del Atlántico al Mar Negro conectando el Loira y el Danubio, que es una maravilla, está casi completada, y bueno, falta Madrid por incluir como capital dentro del proyecto Eurovelo. La ruta que incluya Madrid no se sabe todavía hasta dónde ni con qué temática, será la Eurovelo 16, esperemos. Si pasas a la siguiente, aquí vemos Bueno, esto es el estado en el que está cada ruta. Debajo de cada número en azul aparece una barra más o menos completada del color del que está trazada la ruta en el mapa. Entonces vemos que algunas están ya prácticamente señalizadas, el firme en buen estado, etc. Pero bueno, esto es cómo está el proyecto a fecha de hoy. Y en la siguiente vemos la señalización propia de Eurovelo. Todo es el cartelito del medio, donde veamos... A ver, la señal general es propia de la Junta de Castilla y León. Sí. En España cada autonomía señaliza Eurovelo como le parece, con un poste de madera, en este caso lo hace Castilla y León, con una señal de otro tipo lo puede hacer, como vamos a ver ahora, Extremadura, pero siempre tiene que incluir el número de ruta en el que estás de Eurovelo incrustado en la bandera de Europa. Si pasamos a la siguiente veremos cómo lo han hecho en Extremadura. Mucho más sofisticado, porque ahí te incluye el pueblo al que vas y el kilometraje. Esto falta de momento en el tramo de Castilla y León. Esto es más... Y vemos que en España cada autonomía señaliza de una manera. Si pasamos a la siguiente, aquí tenemos una señalización alemana. Alemania tiene todas sus rutas ciclistas, que tiene infinidad, señalizadas en todo el país de forma homogénea. Si esa ruta ciclista aquí de Kirn a Möttingen hay una ruta, si coincide en un tramo o en varios con Eurovelo, debajo te pone Eurovelo 6, esa es la del Danubio, por ejemplo, ¿no? Entonces es una forma mucho más integrada y más clara de saber en todo momento dónde estás y hacia dónde te diriges, ¿no? Pero bueno, cada país lo está haciendo de una manera. En España la señalética se ocupa cada comunidad autónoma y así vamos. Bueno, esto es Eurovelo, dos de esas rutas pasan por Burgos, que eso es lo importante, esto es un privilegio muy grande. Te conectas temática e históricamente con todos los países de Europa y es montarse y pedalear por vías seguras, sin cruzarte apenas con coches, sin compartir la vía apenas con coches. Bueno, y Eurovelo ¿se trazan vías nuevas? No, son simplemente un conjunto de señales trazados sobre caminos que ya existen, desde caminos históricos, como es el Camino de Santiago, a caminos de concentración parcelaria, que son de titularidad pública en cada país. Lo trascendente es esa parte segura, que a mí me parece muy interesante, que la gente sepa que existen esas dos rutas pasando por Burgos, que uno no tiene que marcharse si quiere hacer la ruta entera, pero en cualquier caso, sobre todo, que si uno quiere visitar otros países, por aquí pasa un par de rutas, una que he visto que estaba bastante avanzada por los numeritos esos que ponían. Sí, lo que pasa es que son distintas categorías de avance, ¿no? Una es la señalización, otra es la intervención sobre la infraestructura, otra es, yo qué sé, pues poner puestos de reparación de bicicletas. Entonces también un poco el uso ayuda a que se avance, ¿no? Si cada vez hay más gente utilizándola, obligas a los Pero la gobiernos. Infraestructura también ayuda a que se use. Claro, si tú tienes una buena infraestructura, se usa. Entonces esto es, las administraciones tienen que saber hasta dónde pueden gastar un dinero para que se use, o
dejar de gastarlo y si cae en desuso, pues es dinero tirado lo poco que has invertido. Esto es complicado, pero bueno. Esto es para los conductores premium, voy a decir, porque pensar en Europa, pero bueno, dentro de España también tenemos nuestros recorridos. Alguien que diga, bueno, yo no me quiero mover tan lejos, quiero empezar un poquito, poco a poco. También tenemos nuestras rutas. Has hablado del Camino de Santiago como uno de los principales, ¿no? Bueno, primero vamos a hablar de las Vías Verdes, Hablemos que es de un proyecto nacional muy interesante y que además en su estructura ha sido exportado al extranjero. Hay países que de alguna forma lo han copiado. ¿Esto que vemos son señales de...? No, estos son los logos de Vías Verdes y Caminos Naturales. Bueno, ¿por qué Vías Verdes y Caminos Naturales? Porque Vías Verdes es una especie de acuerdo al que se llegó con las vías desafectadas de ferrocarril para su uso con trenes, ¿no? Entonces esas vías que eran unos espacios expropiados, quedaban ahí como vías muertas de nadie, y alguien tuvo la felicísima idea de decir, pues que sean vías de ocio y esparcimiento. Por ellas se puede ir andando en bici o a caballo. No pueden entrar vehículos motorizados, excepto allí donde esas vías ya se haya empezado a utilizarlas para conexión agropecuaria. Entonces se puede entrar con un tractor, un 4x4, algunos vecinos, entramos tremendamente concretos y específicos, pero por lo general a pie, a caballo y en bici. Otra vez tenemos la seguridad. ¿Qué pasa con las vías verdes? Pues como vemos en este mapa, que son tramos sueltos, ¿vale? Pero son de una belleza exquisita. En Burgos tenemos tres, que en realidad son dos. Una es la Vía Verde Santander Mediterráneo, que podemos decir norte de la ciudad de Burgos, sur de la ciudad de Burgos, norte hacia Oña, sur hacia Soria. Y tenemos lo que yo creo que es la más bonita de España, que es la Vía Verde de la Demanda, de la Sierra de la Demanda. Dicho por mí ahora, pero confirmado por mucha gente que viene a verle, dice, es que esto es un paraje absolutamente maravilloso. Bueno, tenemos esas tres en Burgos, si pasas la imagen, las vemos ahí localizadas, y en la siguiente imagen, que es como un zoom, bueno, pues son esas tres, ¿no? Vemos que la de arriba es la que va, ahí llegaría hasta el túnel de la Engaña, hay un tramo en un verde más clarito, que es que faltan por hacer, o sea, ahí se están haciendo infraestructuras específicas, faltan unos 5 puentes por rematar, pero eso está ya lanzado y podremos ir ahora mismo desde Cascajares de la Sierra, en la zona de Lara, hacia la zona de la Sierra, hasta el túnel de la Engaña. No se sabe en el futuro qué pasará con el túnel de la Engaña, sería una utopía realizable, yo creo que lo habría si pudiésemos comunicar con Santander, sería algo maravilloso poder hacer ese trayecto en bicicleta. Y bueno, pues estos son las vías verdes. España está llena de vías verdes. Bueno, ¿qué pasa con las vías verdes? Que esto fue un proyecto de tanto éxito que alguien en el respectivo Ministerio de Medio Ambiente en su día dijo, ¿por qué no hacemos caminos naturales, más allá de las vías verdes que hayan sido utilizadas para el ferrocarril? Y los caminos naturales son infinitos, porque tú puedes hacer cuantas rutas quieras. Por ejemplo, se puede ir de Burgos a Valladolid atravesando campos por caminos de concentración parcelaria. Pues eso es un camino natural. No era del ferrocarril, pero puede ser camino natural. La institución Camino Natural ha comido a las vías verdes. Es decir, las vías verdes son caminos naturales, pero no todos los caminos naturales son vías verdes. Se sigue manteniendo la diferencia, ¿por qué? Porque la vía verde tiene una especificidad, como pasaba un tren nunca va a tener una pendiente mayor de un 2%, y eso es muy importante saberlo. Voy a hacer una vía verde, sé que es suave. Eso es importante. Alberto, voy a meter un poco el acelerador porque Sí. hay muchas rutas y yo voy mirando el reloj, que mi compañera Lucía maneja Sí, esto. de acuerdo, muy bien. En la señalización que vemos... Bueno, en esto este es caso, la para vía que- verde, esta es la específica de caminos naturales, que es igual, es vías verdes y caminos naturales, es la misma, es típica española y la veremos en todos los caminos naturales y dentro de los caminos naturales en las vías verdes en toda España. Nos ha traído Esta es Alberto de la Sierra de la Demanda. un montón de fotografías maravillosas que nos Sí, invitan un pasando poco esta simplemente es a ver de lo que estamos hablando. Sí, ¿no? sí, Al final, sí, ya has la hablado vía verde de la Sierra de la Demanda en Has primavera. hablado de las pendientes, que para una persona como yo, genial. Digo, a mí no me pongas cosas Pues difíciles. puedes hacer. Hombre, hay pendientes en las vías Hay de verdes, ¿sabes todo, dónde? Donde hay un túnel que se ha caído, entonces para sortear ese túnel hay que subir al puerto que el túnel intentaba vadear, ¿no? Sierra de la Demanda en el pantano de Urquiza, vía verde de la Sierra de la Demanda, en fin, aquí tenemos la cascada de Barbadillo de Herreros, bueno, parajes absolutamente maravillosos. Sí, podéis seguir pasando. Y ahora son sí que 4 vemos fotos. esa señalización. Vale, y ahora simplemente vemos que, pasa la imagen, las vías verdes no son iguales a los caminos naturales incluyen las vías verdes, como se expresa en esta imagen, y pasamos a lo siguiente, que es el Camino, Camino de Santiago. Camino de Santiago.
El Camino de Santiago es más conocido. Más conocido, anterior a todo, histórico, no es una vía verde, no es un Eurovelo, pero Eurovelo 3 en su diseño, Ya lo incluye. claro, incluyes la ruta de los peregrinos y, como no, pasa por el Camino de Santiago. Bueno, el Camino de Santiago, hay tantos caminos como desde cualquier pueblo, una persona que decida Santiago está haciendo el Camino de Santiago, pero por lo que sea hay caminos históricos que se han recorrido más. Bueno, ¿qué añaden el Camino de Santiago a las vías verdes y a la Eurovelo? Añade que son infraestructuras, no siempre son exclusivas y por tanto tan seguras, a veces van tramos por carretera, pero añaden una infraestructura maravillosa que son los albergues. Entonces aquí uno no tiene por qué llegar a un camping, a un hotel, o si no llega a ninguna de estas dos cosas, buscar un sitio apartado, pedir permiso en el ayuntamiento. También. Puedes no llevar tienda de campaña, vas a los albergues, que es un alojamiento muy baratito, y puedes estar. Aquí tenemos las que afectan a Burgos. Hombre, también alguna del sur, por ejemplo la de la Lana, que llega desde el sur, desde Soria, pero bueno, interesantes aquí, desde luego el camino francés, que es el que está en azul, y muy interesante el camino, la vía Bayona, que además entra en Burgos por la Bureba y por la vía itálica, que era una antigua vía romana, que ha sido restaurada por una empresa, es decir, se han colocado unos paneles informativos, se han despejado algunos yacimientos de un molino, de una villa, etcétera, y bueno, pues esto, vamos, para cualquiera que quiera iniciarse en el viaje en bicicleta, aquí lo tenemos chupado. Está el Camino de Santiago. Yo he hecho muchas veces rutas, yo que sé, hasta Castrojerí, 2 días, ¿no? Durmiendo a lo mejor en San Bol o donde sea, o hasta un poquito más allá, hasta Puente Fitero, y vuelves. Es una ¿no? manera de un fin de semana. Y con una señalización que aquí la conocemos todos. Universal, las flechas amarillas y las conchas. Hay también señalización más siempre con kilómetros hasta el siguiente puesto, pero esto es universal, está por todo el mundo y solo tienes que seguir las flechas amarillas. Y para ponerle los dientes largos, bueno, pues esto es la bajada, esto un par de fotos nada más, la bajada hacia, bueno, no me saldrá, el pueblito que está después de Rabé, que ya no me acuerdo ahora, bueno, una maravilla, de la Cuesta de las Ratas, y esto es la vía itálica, pasando por la dehesa de Quintana Paya, y tenemos ese roble magnífico, los molinos y el merendero con la ermita, la iglesia de Monasterio de Roilla. Estos son, hasta ahora, este es el fácil, Camino no lo conocemos Santiago. todos, pero hay otro que yo le tengo especial cariño, los espectadores del Canal 54 lo saben, que es el Camino del Cid. Un camino muy nuestro, que todavía algunos nos pegamos porque hay gente que no lo conoce. Y se puede hacer en bicicleta y de hecho desde el consorcio pues se empeñan año a año en trabajar, en señalizar esa ruta ciclista, porque cada vez son más las personas que hacen este camino, que hay que decir que además de ser una ruta son varias rutas realmente, porque uno puede hacerlo entero por tramos y esto yo creo que como para todo, los ciclistas es maravilloso, ¿no? Bueno, el Camino del Cid, efectivamente. Luis Marquina, el promotor de las Jornadas del Mundo en Bicicleta, hace años que escribió un libro, El Camino del Cid en bicicleta. En aquel entonces no estaba tan bien señalizado ni organizado desde el punto de vista de las infraestructuras como ahora. Creo que dispone ya de algunos albergues, es decir, está adquiriendo poco a poco. Como la cota del Camino de Santiago, y hay mucha gente que opta por el Camino del Cid, va por unas tierras muy interesantes, parameras, desoladas, Teruel, cruza tramos de vía verde, es decir, ahí sí que es una mezcla de caminos, tramos de carreteras secundarias, vías verdes, etcétera. Ahí tenemos, pues eso, el consorcio del Camino del Cid, que ha trabajado muchísimo, sobre todo en los últimos años. Aquí hay una propuesta de etapas y estas va son pues, hasta Alicante. Las distintas rutas, que Sí, luego lo que antes, dentro de los anillos, es decir, que alguien dice, yo es que todo el camino, bueno, pues te coges el coche, te vas a Valencia y te haces media ruta. Te haces unos tramos. Bueno, el viajero en bicicleta, por lo menos desde lo que fomentamos desde la coordinadora con bici en Burgos con que bici, salga aquí con bici. Sales en bici y te haces la ruta que sé, te olvidas de coches, puedes coger algún medio de transporte público para conectar 2 zonas, pero es viajar y viajar en bicicleta, ¿no? Que es muy bonito. La verdad es que este camino se está, porque aquí hablamos mucho con Alberto Luque, con el presidente del consorcio, y cada año están buscando la manera de que se está promocionando muchísimo, lo tenga más fácil, con señalización, etc. Sí, en la siguiente está la señalética específica del Camino del Cid, ahí la tenemos, tiene el logo del Camino del Cid, y bueno, aquí ya vemos que también más trabajada, con destinos, kilometraje, direcciones, arriba vemos coincidencia con GR no sé qué, coincidencia con
sendero. Esto ya es una señalética mucho más cercana a la europea, ¿no? Esto es lo que a nosotros nos gusta ver cuando estamos haciendo una de estas grandes rutas. Y en la siguiente pues está nada, el área de descanso de Revilla del Campo, que es un paraje absolutamente primoroso. Desde Burgos con bici hemos hecho muchas rutas de un día, ida y vuelta hasta allí, por la salida del Camino del Cid, ¿no? Ya por último, hablamos de una forma de iniciarse en este tipo de viaje que aquí proponemos, lento, tranquilo, por vías seguras, en bicicleta, son los encuentros de cicloturistas que organiza la Coordinadora con Bici, o que convoca la Coordinadora Nacional con Bici, en la que estamos 56 colectivos locales, pero que organiza cada 2 años un colectivo local. Los últimos de 2023 han sido en Semana Santa en la Comunidad de Madrid. Hemos hecho un recorrido por la Comunidad de Madrid. Y nada, esto es una escuela de cicloturismo. Si alguien quiere iniciarse en el cicloturismo, no en solitario, sino intercambiando información, qué tipo de bicicleta, qué alforjas son las mejores, qué destinos, mapas, cómo puedo ir allí, los encuentros son ideales, porque nos juntamos en torno a 300 personas aficionadas a esto y estamos durante 8 o 9 días viajando juntos. Entonces el intercambio de información es brutal. El estilo es este, que vais a ver en estas imágenes. Bueno, pues así vamos todos, cada uno con su estilo de alforja, su macuto, unos llevan más cosas, otros menos, unos un tipo de bici, otros otro tipo de bici, a veces se pedalean juntos, otras veces no, nos juntamos, como veis en la siguiente imagen, para nuestras comidas de campo, y aquí se organizan las dormidas en polideportivos o en lugares en los que se pide permiso para acampar, como es en este caso en Contreras, ¿no? Y en la siguiente también pues hay una acampada. Esto es muy recomendable para quien quiera iniciarse en ese. Pues yo me interesaría hacer esto, veo que es posible, veo que este señor que está hablando ahora, que es un viejales, lo hace frecuentemente, y de hecho lo hago frecuentemente, pues yo puedo hacerlo también, ¿no? Yo me pongo yo que soy un pato absoluto con estas cosas. Esto requiere tener un mínimo conocimiento o por lo menos resistencia física para estar 8 días ahí pedaleando. Bueno, mira, yo ahora no... cojo una bici y ya te digo, me canso de que haga monal. Pero mañana te cansas menos. Yo no soy una persona que haga deporte diario, hago un poquito de ejercicio, salgo a caminar y con frecuencia cojo la bicicleta, ¿no? Cuando se inicia el verano o esta Semana Santa, estás 2 días sufriendo un poco y dices, coño, este año no puedo. En 2 días, si tienes un poquito de fondo, te pones a tono. Esa es la experiencia que tengo. Por ejemplo, en una de estas quedadas que hacéis, pues siempre habrá alguien que se quede más descolgado, ¿no? Bueno, es que somos 300 y tú haces la ruta entera prácticamente solo, porque no se trata de ir en grupo, se trata de salir juntos, te vas encontrando en un bar para unos cuantos, pues te paras a tomar una cerveza y dormimos todos en el mismo sitio, pero en realidad cada uno va a su ritmo y lo hace como para cuando quiera, hacer una foto de un pájaro, a bañarse en un río si hace calor. Nosotros solemos dejar una pequeña cuadrilla, pero ni siquiera esa pequeña cuadrilla vamos todo el rato juntos. Va exigiendo, ¿no? Claro, cada uno tiene que llevar su ritmo, porque si no, eso sí que sería tremendamente sacrificado. Oye, claro. antes de marcharnos, ciudad, ¿vale? Esto ya hemos visto cosas que podemos hacer por la provincia, pero aquí en Burgos, en el Alfoz, que siempre es muy nuestro, Sí. ¿qué opciones hay? Porque sé que vosotros os lo curráis, de hecho, tenéis pues, vuestra propia reglamentación y vuestro propio trabajo. Bueno, más en nuestras recomendaciones. Aquí está recogido un pequeño texto del plan de ciclabilidad que entregamos actualizado en 2020 al Ayuntamiento, donde se recoge como un último punto, si quieres pasa a la siguiente imagen, la importancia de no perder las salidas naturales de la ciudad, que algunas se han perdido ya. ¿Cómo se han perdido? Por esas infraestructuras que rodean la ciudad, pues por ejemplo la ronda, la U30, el ferrocarril. Entonces a veces las salidas naturales se han arracimado por debajo de un pequeño túnel y algunas se han perdido. Esto es importante conservarlo porque es una forma, un balón de oxígeno para la ciudad. Poder salir al campo de manera sin solución, o sea, con una solución de continuidad, mejor dicho, es decir, voy andando y de repente estoy en el agro, en el campo y en bicicleta, que enseguida llegas. Y allí, una vez que uno está fuera de la urbe, que está en el campo, las posibilidades son absolutamente infinitas. En nuestro plan de ciclabilidad, como decía, intentamos exigir al ayuntamiento que mantuviese esas salidas. Ahí vemos que pues una hacia Vitoria, tenemos que sortear otra el nudo Holanda, y una vez que pasas el nudo Holanda y ya vas hacia Villariezo y por ahí, pues ya estás ya en el campo y ya
pasa, si quieres, a la siguiente imagen. Una vez en el campo, ahí las posibilidades son infinitas, sobre todo en Castilla, que es bastante plana, y los caminos de concentración uno puede ir conectando como quiera, orientándose por el sol, ni siquiera con mapas. Dice, voy al sur, llego a Aranda, voy al oeste, llego yo que sé a dónde, pero sé que por los caminos de campo voy a llegar. Esto ya es la libertad máxima, fuera de vías específicas y viajando uno pues a la locura, ¿no? A su ritmo y con seguridad, que es importante. Eso es. Y por cerrar, ¿no? Sí. Por ir acabando esto, vosotros en esas jornadas que vais organizando y todo Sí. esto, pues también tenéis ya algo preparado para el próximo verano. Vamos a ver, los encuentros nacionales de Convici se organizan cada 2 años y son todos los años impares. Viene en verano, en la zona norte, viene en Semana Santa, en la zona sur, porque el calor lo haría insoportable en verano. Pero es tal el ansia y el gusto que tenemos por este tipo de encuentros que las agrupaciones locales, fuera de la coordinadora Convici, hacemos nuestros pequeños encuentros. No para 300, por ejemplo, en Burgos llevamos nuestra cuarta convocatoria para unas 100 personas, le llamamos morciencuentros, ¿no? Por llamarles de alguna forma. Este año, si podemos, que quedan un par de asuntillos por cerrar, vamos a organizar los 4 y vamos a internacionalizarnos, vamos a salir por primera vez de la provincia de Burgos. Empezamos en Reynosa, Santander, nos metemos en la provincia de Burgos para rodear el pantano de Arija y luego bajamos a la costa, 3 días costeando Santander, Cantabria y Asturias para volver luego a subir hacia Reynosa. Mar y montaña los hemos llamado, es un plan fantástico. Si en la imagen siguiente está el mapa completo un poco más clarito, ahí se ve, ¿no? Y nada, estos son los encuentros que estamos preparando. Por último, en la siguiente imagen tenéis ahí unos códigos QR que conectan con las 2 aplicaciones o servicios de tracks GPS para bicicleta, Bikemap y Wikiloc, Bikemap y Wikiloc. En esos códigos QR tenemos una colección de rutas que hemos ido subiendo desde Burgos con bici, pues para hacer en el entorno de la provincia de Burgos. Pues te agradezco todo, la visita, las experiencias que nos has marcado y sobre todo la brevedad con la que te he sometido, porque había muchas cosas de las que hablar. Y la verdad que cada una de estas rutas nos darían para estar hablando largo y tendido, ¿eh? Yo tomo nota porque esto yo creo que algún día habrá que profundizar en alguna cosa de estas. Alberto, gracias por este ratito, gracias a Burgos con Bici como siempre. Y nos vemos, no sé si por el camino o de nuevo por aquí, pero nos vemos. Muchísimas gracias a vosotros. Ahora volvemos aquí en Escritorio Local.